Gracias por continuar a nuestra sintonía. Estamos conversando sobre el tema de las exportaciones y cómo las exportaciones son un tema fundamental para la generación de empleo y de inversiones. Doris, cuando uno ve la situación de El Salvador, de un crecimiento muy bajo, como lo apuntaba antes, y vemos que las exportaciones son un poco más de 5.000 millones de dólares, mientras que las importaciones son más de 10.000 millones de dólares, o sea que son la mitad de lo que son las importaciones, uno dice aquí hay un gran potencial de crecimiento, pues, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado vemos que con respecto a Centroamérica, ya lo apuntaba don Pablo hace un rato, somos el segundo país que menos exporta, ¿verdad? Y, por ejemplo, Honduras, ha tendido a crecer significativamente en sectores como los textiles, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos da un panorama ahí de cómo estamos en Centroamérica y cómo nos puede afectar esta iniciativa del Pacífico en el que Estados Unidos va a entrar y el sector textil puede tener una afectación importante. En realidad, y como bien dice Luis, las importaciones lo que reflejan es una cantidad de oportunidades para sustituir importaciones. Ese tema que parece de tantos años, pero que tiene una actualidad importantísima. Y de verdad que hay ejemplos de empresarios exitosos que logran encontrar, identificar esa oportunidad y sustituir esas importaciones. El sector de muebles quizás es un ejemplo claro, cortito, porque al principio cuando dice China puede producir cualquier cosa y este sector está destinado a quebrar, y vemos cómo es una industria que en los últimos años ha dado un giro importante con innovación, con diseño, y hay empresas que incluso nos han dicho, mire, yo logré sacar a China, ¿verdad? Porque lo puedo dar el mantenimiento, la garantía, mucho más fácil, en 3 días, no tiene que regresar a China, y esto ha hecho que varios estén ya potenciándose en este sector. Y algunos dicen, no puedo ni exportar porque el mercado ahorita es suficiente para mí, pero está en un claro crecimiento. Claro, hay iniciativas en Centroamérica que nos están dejando en desventaja. Ya no es solo el tema de crecimiento económico en el que nos superan, sino que en sus esquemas de apoyo a las exportaciones están yendo a pasos quizás con una visión de país más acelerada, y eso les va a permitir crecer mucho más en los próximos años. En nuestro caso, que tenemos algunos sectores que son importantísimos, como el sector textil y confección, que yo en mis estudios y en mis análisis le llamo la joya de las exportaciones, porque ahí sí hablamos de un 45% de las exportaciones totales del país están relacionados con la producción de prendas de vestir. Algunas empresas incluso están encadenadas con Honduras, y probablemente también por eso parte de la exportación de Honduras en realidad tiene que ver con algún encadenamiento con empresas en El Salvador, pero eso nos potencia obviamente como región. Y el sector textil y confección ha logrado posicionarse en Estados Unidos de tal manera que El Salvador es el proveedor 11 de todo lo que Estados Unidos importa. Aún con eso, que uno se debe sentir orgulloso de que seamos el proveedor 11, tenemos un espacio tremendo para crecer, porque apenas eso nos deja con un 2% de todo lo que Estados Unidos importa del mundo. En textiles. En textiles. Pero obviamente hay una preocupación latente ahorita en el sector debido a este acuerdo de varios países del Pacífico, ¿verdad?, que sin gozar de algunas preferencias arancelarias ya están posicionados entre la posición 1 y 5 en Estados Unidos, como es el caso de Bangladesh, ¿verdad?, de Vietnam, que sin gozar de ninguna preferencia arancelaria ya tienen una posición importante y exportan 5 veces lo del Salvador. Entonces, eso deja al sector en una posición clara de preocupación, y obviamente no es un tema solo de El Salvador, sino también de la región centroamericana. Y Vietnam, por ejemplo, quizás es uno de los que más preocupa, tiene aranceles de 32%, y aún así el volumen que exporta a Estados Unidos es importantísimo. O sea, ellos pagan 32% para entrar a Estados Unidos y podrían pasar a 0% y ser muchísimo más competitivos. Por supuesto. ¿Y qué tipo de incentivos tienen ellos allá en Vietnam para poder compensar esa falta de competitividad, digamos, que podría generar los aranceles? Son esquemas de verdad que ni siquiera comparables con los esquemas de producción nuestro, porque la empresa, una de las empresas más importantes exportadoras de Vietnam es público-privada, es un asocio, ¿verdad? Y ahí cuenta con unos beneficios fiscales, el tema de energía, subsidios, que en realidad el sector tampoco es que dice, bueno, movámonos hacia ese esquema, ¿verdad? Hemos logrado un nivel de competitividad, la entrega de los pedidos en 3 días, estando tan cerca de Estados Unidos, ahí donde la posición geográfica cobra una importancia única, ¿verdad? Pero alrededor de eso entonces vienen asociados qué podemos hacer para que seamos mucho más competitivos, ¿verdad? Bueno, ahí entra un tema de costos de producción,
¿verdad? Energía, afortunadamente la ley de zonas francas que le da certeza ya fue aprobada, pero sigue siendo una amenaza y el sector ya está en gestiones en Estados Unidos, ¿verdad? Y el Ministerio de Economía también apoyando para que hacer ese trabajo en Estados Unidos para evitar que este acuerdo pueda ser aprobado. Pero en realidad eso no depende ni siquiera de nosotros, ¿verdad? Es otro país. Pero hay que movernos para que eso suceda. Exactamente. Johanna, se ha aprobado una nueva ley para el sector textil en zonas francas y todo. ¿A ti te parece que tiene todos los elementos que se requiere para generar mayor volumen de exportaciones? ¿Crees que debería haberse incluido algunas otras cosas o que debería crearse otra ley aparte de fomento de exportaciones? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Creo que la actualización de la ley de zonas francas era muy importante porque nos marca las reglas del juego para la inversión principalmente nacional y extranjera en los próximos 20 años. Entonces, para los que necesitan tener claridad en el horizonte, no solo para atraer inversiones nuevas, sino que las actuales para que se puedan ampliar, que eso es una fuente muy importante de inversión, ese marco jurídico que era el piso, lo mínimo necesario. Muy importante, pero lo mínimo necesario. Sí necesitamos estrategias adicionales para poder mantenernos con lo que tenemos y si queremos crecer todavía ser más agresivos. Una ley de fomento a las exportaciones es indispensable y también todo lo que es el tema aduanero también necesita ser revisado. Muchas de estas empresas están logrando competir con China porque no solo es importante estar físicamente cerca de Estados Unidos, sino que hay que entregar en tiempos cada vez menores. Eso implica un trabajo interno de las empresas para ser cada vez más competitivos y poder llevar la producción cada vez a un ritmo más rápido, pero también hay parte que se tiene que hacer de la mano del Estado, ¿verdad? Entonces, si como país entendemos que una de las ventajas es la cercanía al mercado americano, pero que para poder aprovechar esa cercanía necesitamos un flujo de ingreso y de egreso de mercancías mucho más fluido de lo que tenemos, realmente eso va a hacer una diferencia. Y también creo que necesitamos estrategias de producción centroamericana en algunos sectores. Creo que estamos tratando a veces de hacer demasiadas cosas solos y ya competir en las grandes ligas no me queda claro que es haciéndolo solos. Por eso es que algunos sectores han armado plataformas de producción entre Estados Unidos y Centroamérica para transformar insumos y volverlos a enviar, y en eso sí se ha podido ir creciendo, pero hay otros sectores que tal vez no han llegado a esa etapa y no nos vemos como qué parte de verdad del flujo soy yo en Centroamérica y cómo puedo asociarme con otros sectores centroamericanos para realmente hacer cadenas regionales. A veces se critica que los salvadoreños invirtamos en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, pero a veces y muchas veces son parte de estos encadenamientos productivos. Ya decía Doris, por ejemplo, que nosotros le exportamos, imagino que te referías a telas, a Honduras, a donde de ahí se transforma porque tienen costos más bajos de producción ya en la maquila propiamente. ¿Tú cómo ves esas posibilidades de integración del Salvador con nosotros y este nivel de inversiones que fluyen hacia los diferentes países en ambos sentidos? Pues otros nacionales de Centroamérica que invierten aquí como nosotros allá, ¿verdad? No, efectivamente, creo que algunos sectores han sido muy visionarios y están logrando armar esas estrategias centroamericanas para llegar al mercado centroamericano o a terceros mercados, y lo que les hace falta es tener un diálogo todavía más profundo con los sectores públicos que manejan los temas de integración económica centroamericana para tener claro en la cadena a dónde se requiere más facilidad y más apoyo. Y a la inversa, hay otros sectores que todavía no han entrado todavía en ese análisis y que todavía no saben a dónde se han ubicado o dónde se quieren ubicar. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos y creo que vale la pena profundizar en aquellos sectores que sí ya lo están haciendo y conocer exactamente el rol que juegan esas inversiones, porque cuando tú tienes una inversión en Costa Rica, por ejemplo, estás no solo invirtiendo en Costa Rica, pero estás conociendo nuevos clientes en Costa Rica que te compran los productos que producís allá, pero también te pueden comprar productos que estás haciendo en El Salvador. Entonces, si es una inversión que va dentro de un esquema de integración, a mí me parece fabuloso. Pablo, decía Johanna que nos critican muchas veces que por qué invertimos en otros países sino en Centroamérica. Y muchas veces el tema es falta de demanda interna también. Porque no es lo mismo si usted produce sus semitas, por ejemplo, y en El Salvador solo vende una cantidad limitada y el mercado no crece, ¿verdad? Pero si usted puede venderlo en otros países y además si puede poner otra planta en Colombia, digamos, porque ya no le resulta atractivo venderlo desde aquí hacia allá y atender el mercado
suramericano, pues es parte de una realidad económica mucho más amplia, ¿verdad? Y no es un tema ideológico, pues. Mira, yo creería de que indiscutiblemente hay que pensar en la región, ¿verdad? Una región exportadora. Si nosotros hemos hecho tratados comerciales como región, no como país, entonces eso le abre oportunidades a la región. Entonces las inversiones regionales se van a fomentar, ¿verdad? Indiscutiblemente que ya están encadenamientos productivos donde implica invertir. El Salvador tiene muy poca oferta de materias primas, entonces necesitamos de Centroamérica para que aquí importar esas materias primas y transformar los productos y exportarlos hacia otros países. Entonces siempre va a haber ese encadenamiento productivo y nos obliga a invertir en otros países. Un caso muy patético es el caso muy claro, es el caso de los lácteos. Si aquí no hay leche, tenemos que ir a Nicaragua a traer la leche, ¿verdad? Si no hay carne, pues tenemos que ir a Honduras o a Guatemala o a Nicaragua a proveernos de carne. O sea, el salvadoreño se está movilizando, se está regionalizando, estamos obligados a hacerlo. Entonces, una cosa muy importante es que el salvadoreño maneje mercado, ¿verdad? Entonces, no tenemos materias primas, pero podemos procesar, podemos ser transformadores. Entonces, yo creo que tenemos que tener el liderazgo. Y debemos de conocer los mercados, qué demandan los mercados. Entonces, esa es una de las grandes habilidades que tiene el salvadoreño y ahora se ha hecho consolidador de cargas regionales, ¿verdad? Entonces, muchas veces aquí en El Salvador estamos consolidando cargas que vienen de los diferentes países y de aquí mismo las exportamos. Creo que es importantísimo esto de la parte de las importaciones. Si nosotros no tenemos materias primas, tenemos que importarlas. De esa importación de las materias primas, en un gobierno se determinó, todas las empresas que importan y pagan el IVA, por ejemplo, ¿verdad? Y luego reexportan o exportan, entonces vamos a crear un incentivo, ¿verdad?, para que ese IVA le sea pagado a las empresas. Esa fue una visión muy clara sobre los efectos que puede tener importar, pagar un IVA y luego exportar. Entonces, esa visión se perdió, ¿verdad? Hoy creen que entonces muchas empresas importan productos, pagan el 13% del IVA, esperando que el gobierno le retribuya ese 13% y luego, al no retribuírsele, se quedan sin capital. Entonces, les estamos amarrando a esas empresas, les estamos quitando la capacidad de desarrollar las exportaciones. A fuerza tenemos que importar de toda la región. Al no retribuirse le quiere decir que el Ministerio de Hacienda no paga lo sí, que tiene que pagar. Y lastimosamente nosotros lo que quisiéramos es que fuera parte de una estrategia del país, que siga siendo el 13% del IVA, no una regalía que el gobierno le da a las empresas, sino que es parte de un proyecto de exportaciones y es muy importante, ¿verdad?, que el gobierno les pague a los exportadores para que ellos puedan desarrollar más productos, desarrollar más mercados. O sea, porque si no les quitas el capital, ¿verdad? Entonces, yo creería de que sí debemos de pensar en la regionalización. Y la regionalización implica movimiento de mano de obra, movimiento de capitales, ¿verdad? Los bancos ya se regionalizaron, las empresas se están regionalizando. Entonces, El Salvador debe entrar en eso. Y no debe haber celos, ¿verdad? Porque yo he oído a funcionarios que dicen prefieren invertir en Nicaragua que aquí. Pero eso no es porque se quiera hacer, sino que es una necesidad hacerlo, ¿verdad? Porque allá están los centros. Nicaragua, por ejemplo, es el granero, decíamos, de Centroamérica, ¿no? Entonces tienen territorio, tienen toda la agricultura desarrollada, hay que invertir allá. Tienen la ganadería. Es la ganadería. Démosle ahí un segundito porque me interesa que profundicemos en este tema de este encadenamiento y de las materias primas. Por ejemplo, la piña, ¿verdad? Sí. Que usted lo ocupa bastante también. Sí. Pero dejémoslo para dentro un segundo y vemos cómo nos encadenamos en Centroamérica y tenemos una visión más regional, ¿verdad? Sí. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.